Voy a comenzar leyendo un artículo de la doctora Ani de Acevedo, que salió publicado en el periódico El Tiempo. El artículo llevaba por título ¿Qué está pasando con nuestros niños? Y dice así: los niños de hoy se están quedando sin infancia. Son niños conflictivos, asustados o agresivos. Se comportan más como adolescentes que como niños. Viven llenos de temores, sufriendo angustias que no les corresponden para su edad. Están sometidos a toda clase de estímulos a través de la música, de la televisión, de los juegos electrónicos y del internet. Estos estímulos son potentes y les han cambiado su manera de ver la vida. Atrás quedó la inocencia maravillosa de la infancia. Por el contrario, son niños hiperinformados e hiperprogramados, a los cuales no les queda tiempo para jugar sanamente. Los juegos de grupos armónicos se están acabando y en su reemplazo tenemos duras competencias y grandes soledades. Les está haciendo difícil cooperar con otros menores que viven enfrascados desde pequeños en peleas por el poder. El maltrato entre ellos mismos va en un aumento vertiginoso. Se burlan del más débil, del más inteligente, del más alto, del más bajo, del más flaco o del más gordo. Arbitrariamente rechazan a un niño y éste queda sumido en un aislamiento doloroso. En sus casas también vivencian conflictos y situaciones emocionales complejas. Tampoco se alimentan bien, comen mucha comida chatarra, y hoy en día sabemos que el exceso de ciertas comidas es nocivo para el buen funcionamiento del cerebro. Comen a deshoras, mucho dulce, así como exceso de carbohidratos, y esto hace que sus impulsos sean más difíciles de controlar. El alimento espiritual también es escaso en su mundo. El comportamiento de los niños de hoy deja mucho que desear. Su lenguaje es vulgar, su trato es brusco, sus modales son bastante primitivos. Lo que más preocupa es el aumento en la patología infantil. Vemos niños sufriendo de ataques de angustia y de franco pánico desde los 8 años de edad. Otros muestran síntomas muy claros de infelicidad generalizada. Tenemos niños más deprimidos que nunca. El panorama es bastante desolador. ¿Qué hacer? Es necesario mostrarles más explícitamente el camino correcto, corregirlos con amor y mucha firmeza, además de darles siempre un buen ejemplo de vida. No podemos dejar que nuestros hijos sigan expuestos a tantos estímulos negativos. Hagamos una reflexión sobre nuestros valores y creencias y veamos qué tanta coherencia hay entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos, porque nuestros niños tienen derecho a ser niños. Hasta ahí la doctora Ani de Acevedo, la cual está planteando un problema que hoy en día está planteando mucha gente en nuestro medio, no únicamente en Colombia. La realidad de qué pasa con los niños y los adolescentes es una realidad que se está preguntando prácticamente en todos los países del mundo, particularmente en los países de la cultura occidental. ¿Qué pasa con los niños y los adolescentes? Porque los niños y los adolescentes están presentando realidades muy especiales hoy en día. Los niños están presentando problemas de déficit de atención, es decir, les cuesta concentrarse. Están presentando problemas de dificultades de lenguaje, de dificultades del aprendizaje, de hiperquinesia, hiperactividad. Por eso muchos niños de hoy tienen que ser remitidos a terapia ocupacional, a terapia de lenguaje, a terapia psicológica. Muchos niños de hoy están presentando problemas serios de tristeza y depresión.
Ustedes, yo sé que los adolescentes no leen muchos periódicos. Sin embargo, en el mes de febrero salió en los periódicos nacionales una noticia impresionante. Se nos hablaba de un niño de 10 años en un colegio que después de la oración de la mañana se subió a la ventana, se echó la bendición y se lanzó al vacío, suicidándose delante de sus compañeros. Aquello que en aquel momento fue una noticia impactante, sin embargo, sirvió para que saliera a flote una realidad, la realidad del suicidio infantil y juvenil en Colombia, que no es simplemente un problema de Colombia. En países como Francia, el suicidio es la primera causa de muerte en menores de 25 años, por encima de las enfermedades cardíacas y de problemas tales como el cáncer. Es decir, que de lo que se están muriendo los jóvenes en Francia es de pereza de vivir. Durante el gobierno del presidente Bill Clinton en Estados Unidos, tuvo que establecer una política nacional de investigación sobre el problema del suicidio en adolescentes, porque adolescentes norteamericanos que aparentemente tienen todo y no les falta nada, sin embargo no estaban encontrando suficientes razones para vivir. Ha salido en los periódicos en el último mes sobre todo todos los resultados de una preocupación, de una investigación sobre el problema de la bulimia y la anorexia, particularmente en Medellín. Como tenemos la tradición de que las niñas antioqueñas son especialmente bellas, parece ser que se volvió una dictadura tener que tener cuerpo de modelo, caminado de modelo, figura de modelo, rostro de modelo, y parece ser que para poder serlo surge toda una obsesión por el cuerpo, por el físico, que desencadena en dificultades de la alimentación, anorexia y bulimia. Es decir, hay una preocupación mundial por la realidad de los niños y de los jóvenes. Y hay una preocupación mundial porque parece que algo pasa. Podríamos decir que hay una especie de malestar en la cultura, de malestar en la sociedad con la realidad de los niños y de los jóvenes. Yo suelo en ocasiones dar a los padres de familia una charla. Ayer justamente estuve dándola por la noche en el Colegio Montessori a los padres de familia, una charla sobre la realidad de la adolescencia. Y les hablo a los padres de familia sobre la realidad apasionante de la adolescencia. Les digo lo hermoso que es que los hijos y las hijas sean adolescentes. Una señora me comentaba una cosa: cuando llegué a la reunión venía a escuchar una casa sobre la aborrecencia, porque lo más aburrido que me ha tocado en la vida es la adolescencia de mi hijo. Y cuando salí de la charla, salí aprendiendo a querer a ese adolescente que tengo en la casa. La adolescencia se ha convertido en una realidad difícil de aguantar, de soportar, de entender. Por eso muchas veces adultos y jóvenes nos ponemos en equipos diferentes, en bandos diferentes, como si ustedes quisieran una cosa y nosotros quisiéramos otra, como si fuera necesario que nos enfrentáramos unos con otros a ver quién puede más, el uno con la autoridad y los otros con la rebeldía. ¿Qué pasó? Y muchos padres de familia hoy en día están más encartados que una gallina criando patos con los hijos preadolescentes o adolescentes. ¿Yo cómo hago con esta muchachita? ¿Yo qué hago con este muchacho? Con el genio que tiene, con la manera de ser que tiene, y fuera de eso, estamos muertos de miedo. Muertos de miedo, ¿por qué? Porque mientras el niño es pequeño, creemos, tenemos control de él. Creemos que tenemos las garantías puestas para que ese niño no haga nada malo, para que ese niño sea un querubín, un angelito en la tierra, que vaya al colegio, que estudie mucho, que saque buenas notas, que sea la alegría del hogar. Pero cumple 11, 12, 13 años y empieza a cambiar.
el colegio ya no le gusta, estudiar qué pereza, leer qué mamera, pero mamá, y le cambia el genio, y venga el mal genio impresionante, terrible y horrible, y se vuelve complicado. ¿Y qué tal que tome trago? ¡Qué horror que vaya a probar droga! Es que se mueve en ambientes muy complicados, y es que la niña ya se me levantó novio, y el novio es más grande que ella. ¿Qué tal que me la acueste antes de tiempo y me resulte embarazada? Son todos los miedos de los adultos de hoy. ¿Qué va a ser de ustedes? Todo ese miedo procede de que lo que estamos viendo en la juventud es una realidad muy compleja. Se habla de toda una serie de cosas muy difíciles. Por ejemplo, en Medellín se reparten volantes de sitios de rumba que se anuncian como rumba universitaria. Y esos sitios de rumba universitaria, tome todo el trago que pueda hasta que quede morado, que va a haber striptease masculino y striptease femenino a no sé qué horas y tal. Y entonces, claro, las mamás se les para el pelo. ¿Qué tal que mi niño, mi querubín, mi amor, mi ángel? ¿Qué tal que mi niña, mi querubina, mi amor y mi ángel me vaya a este tipo de cosas? Y no nos digamos mentiras. En estos últimos tiempos han aparecido fenómenos nuevos. Nos devolvemos 30 años en la historia de Medellín o 20 años en la historia de Medellín, y lo típico era que uno llegara a grado noveno siendo todavía medio bobito, saliendo de la casa para comprar pan en la esquina. Bueno, aquí no se compra tanto pan, una docena de arepas, listo. Y eso era como la vida. No, qué vida social tan activa. Salí del colegio a las 4 de la tarde, llegué a la casa a las 4:30 porque hablé con los amigos. Esa era la vida social. Porque les cuento que los colegios eran de doble jornada. A mediodía se iba a almorzar a la casa. Alcanzaba el tiempo. Y hasta llegaba el papá y se reunía la familia, y había hasta tiempo de echarse un motoso y un duchazo y otra vez para el colegio por la tarde. Era una vida casera, encerrada. Hoy una vida con mucha actividad social, con mamá, pero es que en mi vida tengo que salir, tengo que vivir, en fin, y tal, y esto, y voy, y vengo. Y lo típico era que el que se levantaba una noviecita, él de 16, la noviecita de 15, linda, hermosa. Hola, doña Victoria, ¿cómo está? Don Arsenio, ¿cómo está? Y esa era la novia de John Jairo, ¿no? Listo, tal. Los noviecitos eran más o menos como de la cuadra, del barrio, de ahí de las cercanías y tal. Hoy en día hay cosas como rarongas, ¿no? Es relativamente común hoy en día que la niña se levantó un tipo grande. Mi novio es Mateo Álvarez. Él es estudiante de 7º semestre de la Universidad de Medellín. Y ella es una muchachita de grado noveno. ¿Y eso qué tiene? ¿Cuál es el problema? No, yo no estoy diciendo que sea problema. Perdóname la vida, tranquilo, fresco. Lo único es que lo que uno espera de la vida y cree de la vida y siente de la vida y conoce de la vida a la altura de un grado noveno no es lo mismo que lo que uno conoce, espera y siente de la vida en un 7º semestre. Traducción, aunque no lo creas, te da 3 vueltas. Es como esos muchachos de 10º, lo que sea, que llegan y que están cuadrados con una veterana. Se levantaron una veterana. Además, de una vez les adelanto, la manera como la veterana conquista es que le dice a uno: ay, tú eres muy maduro para tu edad. Y uno, que es como uno es bobo de nacimiento, uno, ¿de verdad? Y empiezo a pensar que wow, soy el hiper mega maduro. No, lo que les mueve el piso a las veteranas de ustedes no es que sean maduros, todo lo contrario, es que son tiernos, inocentes, puros. Escoba nueva barre bien. Y como son nuevos, es maravilloso, es atractivísimo, es
Es agradabilísimo todavía ser amado o amada por alguien que está estrenando corazón. Y eso es lo que le gusta a la veterana o al veterano. Y cuando llega el muchacho delante de los amigos y dice: no, es que la hembra esa, vea, la estoy comiendo, hermano. Nah, no sea bobo, mi hijo, se lo están comiendo a usted, que es distinto. Es a usted el que se lo están almorzando, salecita, pimienta, guáquete pa' dentro. Son realidades que están ocurriendo hoy. Y en esas realidades que están ocurriendo hoy, todos de alguna manera estamos teniendo temor. En el Colegio Calasanz de Pereira, donde estuve la semana pasada, se hizo una muy grande investigación sobre la realidad de lo que están viviendo los alumnos fuera del colegio, los alumnos y las alumnas fuera del colegio. Nos leyeron toda una serie de indicadores y de informes, pero al final todo lo resumieron en una frase que fue la que me quedó sonando. Y sobre esa frase es justamente sobre lo que yo me he querido apoyar para estas reflexiones en voz alta delante de ustedes. Esa frase en la que ellos resumieron su investigación fue la siguiente: tenemos un grupo de alumnos y alumnas excelente, con grandes valores humanos, pero que viven rodeados de una sociedad amenazante. Tenemos un grupo de alumnos y de alumnas excelentes, con grandes valores humanos, pero que viven rodeados por un entorno, por una sociedad, por un ambiente amenazante. ¿Podemos aplicar eso a ustedes? A mí me parece que sí. De hecho, el primer día, en la primera reunión que tuvimos en este colegio, los del Departamento de Desarrollo Humano nos dijeron que habían hecho una investigación parecida a la hecha en Pereira y había salido como resultado algo que tal vez la gente que trabaja en el colegio no se lo esperaba. En síntesis, que nuestros alumnos son mucho más sanos de lo que nosotros en ocasiones creíamos. Y de verdad, debe ser así. Lo más seguro es así. Yo creo que sin duda alguna esa frase la podemos aplicar ustedes. Ustedes son personas excepcionales, personas excelentes, maravillosos seres humanos, con grandes valores, pero rodeados de un entorno amenazante, de un entorno que amenaza. ¿Amenaza qué? Amenaza justamente esa calidad humana que ustedes tienen. ¿Y qué se hace con los entornos amenazantes? ¿Cómo se hace para vivir con un entorno que nos amenaza? Ahí es donde viene el desafío que yo les voy a proponer. En 1939, las tropas alemanas de Hitler entraron en Polonia y comenzó lo que conocemos como la Segunda Guerra Mundial. Poco tiempo después, venciendo la resistencia francesa, esas tropas llegaron incluso hasta París y tomaron posesión de lo que es Francia. Y el mundo nazi, el mundo de la Alemania nazi de Adolfo Hitler, empezó a extenderse como una sombra oscura sobre toda Europa. ¿Qué les quedó a los franceses en aquella Francia ocupada? En aquella Francia donde estaba el poder del Tercer Reich, ¿qué les quedó a los franceses como recurso? Ya no había grandes ejércitos franceses, ya no había tanques, ya no había aviones, ya no había grandes armas con las cuales defenderse de esa fuerza oscura del Tercer Reich. Pero les quedaba algo, les quedaba su voluntad, el no dejarse doblegar por el imperio.
Y entonces surgió uno de los movimientos más fascinantes de la historia de la humanidad. Ese movimiento se conoció con el nombre de la resistencia. La resistencia fue la lucha contra el Tercer Reich desde abajo, no desde el montón de aviones, ni desde los bombarderos, ni desde los grandes ejércitos, sino desde la gente de a pie que se negó a colaborar con el Tercer Reich, que se fue organizando poco a poco para irse rebelando contra todas las imposiciones de la Alemania nazi. Con la colaboración de la resistencia, en 1945 llegó la liberación de París, llegó la liberación de Francia, la liberación de Europa y el triunfo de la libertad sobre el plan de esclavitud que tenía el nazismo. Cuando uno analiza eso, se da cuenta de lo siguiente: que a lo largo de la historia siempre la victoria ha provenido de pequeños grupos humanos que han resistido, que no se han dejado dominar por las situaciones difíciles. La India conquistó su libertad del Imperio Británico con base en la resistencia no violenta que les enseñó Mahatma Gandhi, sin armas, sin ejércitos, sin disparar un solo tiro, simplemente con la resistencia valiente y pacífica de un pueblo que aprendió a defender sus valores. Son muchos los ejemplos en la historia, son muchos los ejemplos de aquellos grupos humanos que han seguido viviendo gracias al aguante, a la valentía, no de los que lucharon en el campo de batalla, sino de los que se resistieron a ceder, de los que no firmaron el acta de rendición, sino que siguieron intentando ser lo que tenían que ser. Ustedes son un grupo de jóvenes valiosos, de personas valiosas y excelentes rodeadas por un ambiente amenazante. ¿Qué se puede hacer frente a ese ambiente amenazante? Frente a ese ambiente amenazante, lo que hay que hacer es simple. Lo que hay que hacer es resistir. Es la lucha de la resistencia para que algún día sea el triunfo de la resistencia. ¿En qué consiste? Voy a decir en pocas palabras en qué consiste la resistencia para ustedes. Consiste en lo siguiente: les han dicho, yo en cambio les digo que resistan. Así voy a manejar todo en lo que queda de la conferencia. A ustedes les han dicho, esa sociedad amenazante que los rodea les dice, yo en cambio les digo que si quieren resistir, deberían más bien comportarse de esta otra manera. Comienzo por decirles lo siguiente: les han dicho que la vida tiene que ser fácil. Yo en cambio les digo que vale más cuando es difícil. Desconfíen cuando las cosas son demasiado fáciles. Hay un cuento tradicional de la picaresca antioqueña. En otro tiempo, en Antioquia, hubo un bobo famoso, y de ese bobo famoso todavía se cuentan cuentos. ¿Recuerdan? Algunos sabrán cuentos de Cosiaca. Todos los cuentos de Cosiaca son cochinos, asquerosos, feos. Pues muy bien, hubo un bobo parecido a Cosiaca, y ese bobo se llamaba Magija. Era un bobo de comienzos del siglo XX, Magija. Y cuentan que una vez en el ancianato donde vivía Magija, llevaron una torta y la empezaron a repartir. Y a Magija le llevaron una tajadita de torta. Después, cuando habían repartido la torta, quedó un pedazo muy grande, lo iban a guardar y mientras lo fueron a guardar se les cayó. Y entonces, ¿qué hacemos con él? Lo recogieron en un plato y dijeron, démoselo a Magija, que Magija no se da cuenta. Y le llevaron la torta que había caído al piso, que se había ensuciado, le llevaron el pedazo grande a Magija. Magija lo recibió y dijo, de esto tan bueno,
no dan tanto. Y les garantizo que alguna vez han oído la frase, de esto tan bueno no dan tanto. Poca gente sabe que la dijo un bobo de Antioquia al comienzo del siglo XX. Uno de esos bobos que no es tan bobo. De esto tan bueno no dan tanto. Cuando te digan que las cosas pueden ser fáciles, te están engañando. Las cosas rara vez son fáciles. Tú no te acuerdas, pero naciste desnudo, llorando, con frío y cubierto de sangre. Desde ese día en adelante, nada verdaderamente valioso en la vida es fácil. Aprendiste a caminar con dificultad y más de una vez tuviste que caer en tus propias rodillas y llorar muchas lágrimas antes de caminar bien y de correr y de poder darle buenas patadas a un balón. Fue difícil salir de casa para entrar al primer lugar donde te escolarizaste. Fue difícil entrar en la vida escolar. La vida escolar tuvo muchas cosas geniales. Llegaron los profesores, los cuentos, las historias, pero también llegó el separarme de la casa, el decir adiós a la vida familiar y entrar en ese mundo más distinto, más deshumanizado en ocasiones de la vida escolar. Y nada de ahora en adelante será fácil. Es difícil amar. Es difícil encontrar la niña o el niño que me quiera de verdad. Es difícil, dificilísimo perdonar. Y sin perdón uno nunca va a construir una relación de pareja o una relación de amistad duradera. Es muy difícil ser excelentes en la vida. Es muy difícil sacar los puntajes más altos del ICFES. Es muy difícil entrar a las mejores carreras y a las mejores universidades o los mejores institutos. En la Universidad de Harvard no reciben a cualquiera, y en MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, no reciben al que perdió todos los exámenes y pasteleaba en todas las pruebas. No, lo siento, la vida no es fácil, y el que te diga que la vida es fácil te está engañando. La vida nunca se gana. Nunca se gana pasando agachado por todos los desafíos de la existencia. Nunca llegarás lejos si no aprendes a volar alto. Y para volar alto hay que hacer mucho esfuerzo. Son las cucarachas las que vuelan rastrero, pero las cucarachas terminan aplastadas. Si quieres cosas grandes, las tienes que sudar. Si quieres cosas grandes, las tienes que luchar. Yo sé que vivimos en una sociedad en la que nos vamos acostumbrando a la línea del menor esfuerzo. Ojalá pusieran pocas tareas, y si en vez de tareas no pusieran nada, todavía sería mejor. Y si el lunes no hubiera clase, qué rico. Y si ojalá el viernes saliéramos más temprano, mejor. Y si el profesor no llegara y le aplicamos la ley del cuarto, todavía más bacano. Y al final, ¿qué? Que ustedes se presentaron a la universidad y no pasaron. Los demás, los que trabajaron, estudiaron, hicieron tareas, sí pasaron. Esos consiguieron empleo, ustedes no tienen empleo. Vayan buscando el modelo del taxi que van a manejar. Miren, el otro día me contaban una anécdota muy hermosa. Me contaban la anécdota en el CED Calasanz. El CED Calasanz es el último colegio que abrimos los padres escolapios. Está ubicado en la zona más pobre de la ciudad de Bogotá, una zona que ella sola es tan grande como Medellín, con más de 2 millones de habitantes, cerca de 3 millones de habitantes. Y en esa zona hay un colegio Calasanz. Y me contaba una de las coordinadoras cómo un día un señor, un papá, llegó a protestar porque su hijo tenía que estudiar mucho. Y llegó a protestar porque a su hijo le estaban exigiendo que se comportara muy bien. Y llegó y bueno, era un hombre muy sencillo. Era un conductor de zorra, un zorrero. Un hombre que va con un caballito, 4 perros por la ciudad recogiendo cosas. Y en su hablado, en su jerga bogotana del sector más popular, le decía a la profesora: es que no le exija tanto al chino. También, no.
uy no, y es que me lo cargan mucho, esto y lo otro. Y llegó y le pegó una rinconada a la profesora. La profesora decía que hubo un momento en que no sabía qué responderle, hasta que se le ocurrió una idea brillante. Señor, ¿usted qué es? Yo manejo una zorra. ¿Y qué quiere que sea su hijo? ¿Usted lo que quiere es que su hijo también maneje zorra? ¿O quiere que su hijo llegue a ser médico, ingeniero, abogado, astronauta? Y por un momento el Señor dudó. Todo el rato había estado seguro de las respuestas, todo el rato había sabido qué decir, pero en ese momento dijo, simplemente con el corazón de un padre que puede ser sencillo y pobre, pero es padre, dijo, no, profesora, usted tiene razón, mi hijo tiene que ser más que yo. Claro, pero para eso hay que esforzarse. Pregúntenle a los grandes campeones cómo venció Lance Armstrong el cáncer. No fue sentado en una silla mirando para el techo. ¿Cómo se ganan 7 Tours de Francia? Es más, ¿cuál es la razón por la cual el deportista promedio colombiano es tan mediocre? Porque va, juega bien 3 partidos de fútbol, lo contratan para un equipo, se pone a tomar trago y se le acabó las ganas de jugar. Recuerden nada más, en 1992 Colombia hizo una gran campaña en el preolímpico. Fuimos a los Juegos Olímpicos con un equipo que se suponía que le iba a ganar a todo el mundo. El delantero era Valenciano cuando todavía no estaba gordo, y el otro era el Tino Asprilla. Íbamos a arrasar. Primer partido contra España, a los 10 minutos de juego expulsado Valenciano, perdimos. Segundo partido contra un país árabe, ese sí lo ganamos porque esos son unos asiáticos ignorantes que no saben, perdimos. Tercer partido contra un equipo de África, unos negritos de esos que patean cocos. Ese es el partido de la honrilla, ese sí lo podemos ganar. Y si lo ganamos por goleada, de pronto clasificamos como el mejor tercero. ¿Se han dado cuenta que Colombia normalmente clasifica como mejor tercero? Es decir, como uno de los menos malos, en vez de ser uno de los mejores. La mediocridad es parte de nuestro país. ¿Para qué hacer las cosas bien si las podemos hacer mal? ¿Para qué ser excelentes si podemos ser mediocres? Eso lo estamos aprendiendo por todas partes. Nos lo están diciendo por todas partes. Haga las cosas mal hechas. Porque usted es colombiano, los colombianos no hacemos las cosas excelentes. Los colombianos hacemos las cosas mal hechas. Jugamos el partido contra los africanos, perdimos. 3 partidos, 3 derrotas. Cuando volvió el equipo, al entrenador le hicieron una entrevista. El entrenador era Bolillo Gómez. Y le hicieron la entrevista de qué pasó con el equipo. Para entonces ya se sabía qué había pasado. Los jugadores se volvieron locos. Llegaron a Barcelona, las cafeterías permanecían abiertas, comieron como si nunca hubieran comido en la vida, se fueron por ahí para casas de fufurufas, tomaron trago, en fin, se enloquecieron. Y al final perdimos todos los partidos. Le preguntaron a Bolillo Gómez qué hay que hacer cuando volvamos a un mundial, y él respondió, él es un entrenador, no es un cura, no es un profesor, no da clases en un colegio, no, es simplemente un entrenador de fútbol. Y respondió lo siguiente, la próxima vez que vengamos a unos Juegos Olímpicos, no solo hay que traer buenos jugadores, hay que traer buenas personas. Nada es fácil, es mentira. Si te dicen que eso se puede hacer fácil, te están engañando. No existe el ICFES fácil, no existe un colegio bueno y además fácil. Si es fácil, no es bueno. Desconfíe de lo fácil. Así como cuando usted va a comprar una grabadora y le ofrecen una grabadora marca Nextor. DVD marca Nextor. Y usted llega y dice, ¡qué cuca, hermano! Mira, huevón.
Es que 90.000 pesos un DVD. Bote la plata y quiere. Yo me iría por el Samsung de 300. Más caro, pero le va a funcionar. Al cuarto DVD, pa, plum, pa, chum, ta. Lo lleva a arreglar, no, todo es de plástico, no se puede hacer nada. Estamos acostumbrados a desconfiar de lo barato. Y estamos acostumbrados a desconfiar de lo barato porque pensamos, si es tan barato, por algo será. Algo tiene el agua cuando la bendicen. Lo mismo, desconfíen de lo fácil. Lo fácil en la vida real no existe. Si alguno de ustedes algún día se va a casar, si alguna de ustedes algún día va a ser madre, malas noticias, no es fácil. Es tan difícil que hoy en día hay gente que ha renunciado a ser madre. Pregunten en Europa y les dirán que ya ser madre no es un valor. Y que los que estamos alimentando a Europa con niños somos los sudamericanos inmigrantes y los africanos inmigrantes. Porque los europeos, para hacer la vida fácil, no están teniendo niños. Porque eso de tener niños es difícil. Y eso de amar a una persona es difícil. Y malas noticias, enfermarse es difícil, envejecerse es difícil y morir es difícil. Así que no sé qué van a hacer si van a estar buscando una vida fácil. Porque la vida fácil no existe. Es una mentira que nos han metido. Y estamos aquí intentando alargar 3 o 4 años de nuestra vida, rascándonos las pelotas a ver si vivimos la vida bien facilito, cuando resulta que todo lo que viene de la vida va a ser bien difícil y bien complicado. No, muchachos, el mundo les dice fácil, yo en cambio les digo difícil. Haz las cosas por el lado difícil. Elige lo difícil, aquello que te obligue a crecerte, aquello que te obligue a ampliar tu corazón, aquello que te obligue a utilizar todas tus potencialidades. No naciste para ser una cucaracha que se arrastre, sino para ser un ave poderosa que vuele hasta lo más alto del cielo. Segundo, aplaudan, tranquilos. Segundo, una de las cosas que más nos enseña hoy nuestra sociedad es la siguiente: hágale trampa a la vida, la trampa funciona. El vivo vive del bobo. 11º mandamiento, no dar papaya. 12º, aprovechar cualquier papayazo. Antioqueño no se vara. Despierte, hermano, aproveche las oportunidades. Si no madruga, le madrugan. La trampa funciona. Ustedes han oído, me imagino que han oído, de una campaña de la Presidencia de la República de adiós a las trampas. ¿Saben una de las razones por las cuales al capital internacional le cuesta venir a instalarse en Colombia? Se lo voy a poner en español. ¿Saben una de las razones que hace que los inversores, es decir, la gente que tiene plata del extranjero, le cueste decidirse por venir a poner su empresa en Colombia? Vayan y pregunten cómo están las empresas en Costa Rica. Costa Rica cambió de barrio. Pasó de ser un país promedio de Centroamérica a volverse un nuevo rico de Centroamérica. ¿Y por qué? Porque se instalaron un montón de empresas, porque se está generando empleo, porque se está transformando el país. Hasta Ecuador, nuestros vecinos pobres de abajo, que siempre miramos con desprecio, hasta Ecuador se está llenando de empresas. Incluso muchas empresas colombianas han trasladado sus casas matrices para Ecuador. Cuando yo era rector del Calasanz de Bogotá, fue a visitarme un argentino que venía a poner una empresa en Colombia. Él era representante de una empresa canadiense que tiene presencia en Argentina, Chile, Perú, Venezuela. Venían a estudiar la posibilidad de ubicarse en Colombia.
La empresa es muy sencilla. Pasan por oficinas, empresas, instituciones, colegios, universidades y recogen los cartuchos viejos de las impresoras. Con esos cartuchos viejos de las impresoras los envían al Canadá y allí en el Canadá los remanufacturan y hacen cartuchos nuevos para las impresoras. Ese es todo el negocio: recoger cartuchos viejos, vacíos, mandarlos al Canadá, donde los transforman en cartuchos nuevos. Y a las instituciones que les colaboraban, les regalaban a cambio o dinero por tantos cartuchos, tanto dinero, o computadores, impresoras, en fin. A nosotros nos fueron a hacer la propuesta de que en el colegio, con todos los computadores que hay, entre los niños del colegio que deben tener computador en la casa, que ayudaran a recoger de esos cartuchos viejos de impresora. Nos pusimos a hablar de negocios y hubo un momento en que a él se le escapó esta frase: padre, pues, no te molestes, pero yo sí te quiero decir algo. Es muy difícil hacer negocio en Colombia. Ustedes son muy tramposos. Llevaba 2 meses en Colombia y ya nos había conocido. Ya se había dado cuenta cómo somos los colombianos. Le buscamos la caída a las vainas. Él estaba acostumbrado a hacer negocios en Argentina, en Chile, en Perú, en Venezuela, donde no son santos, me imagino. Pero había llegado a Colombia y en Colombia nos fascina tumbar a la gente. Uno tumba hasta la mamá. La mamá lo manda a comprar a uno una cosa que valió 1.000 y uno le dice que valió 1.500. La pobre, como es la mamá de uno, le cree y uno le mete la plata al bolsillo. Pareciera que colombiano que no tumba a los demás no es colombiano. Y peor nosotros, porque nosotros pa' colmo somos antioqueños y tenemos que mantener una fama nacional. Nosotros tenemos que mantener una fama de vivos, del man con el que nadie se mete, que nosotros somos, qué hijo de madre, yo peleé con el diablo y le gané, y bien. Y por eso nos dicen que la trampa funciona. ¿Para qué hacer negocios honestos si podemos hacer negocios deshonestos? ¿Para qué vender cosas buenas si podemos vender cosas mediocres? Nada más, ayer hablábamos en la Asociación de Padres de Familia, hablábamos de cuando nos vinieron a traer las camisetas que algunos tienen puestas, lindas, hermosas, maravillosamente manufacturadas, hasta que los niños las compraron y quedaron que había que comprarlas una talla más grande, que se destiñen, que no aguantan la primera lavada. Ahí está pintado el colombiano. ¿Para qué vender cosas buenas si podemos vender cosas malas? ¿Para qué vender cosas excelentes y dejar contento al cliente cuando podemos vender cosas ordinarias y dejar furioso al cliente? Y eso lo aprendemos desde chiquitos. Lo aprendemos, miren, en mentalidades, como por ejemplo la mentalidad de Estados Unidos. Hacer trampa en un examen es gravísimo. Hay colegios bilingües en Bogotá donde existe la norma de alumno que copie en un examen es automáticamente expulsado del colegio. Si aplicáramos esto aquí, nos quedábamos sin alumnos. Claro que los que quedaran serían muy bacanos, pero es una lástima. ¿Y saben por qué? Porque la mayoría de los que hacemos trampa no la necesitamos, porque tenemos inteligencia, somos brillantes, tenemos cualidades, capacidades, tenemos todo un montón de cosas positivas. Es pura y física pereza unida a la desconfianza de mis cualidades y de mis capacidades. Y por si las moscas, papelito. Porque como yo no confío en que soy inteligente, aquí tengo un papelito que me recuerda que soy un burro, que no soy capaz de responder por mis conocimientos. Cada vez que uses una trampa, tú puedes engañar a los demás, pero la trampa te está diciendo: tú no sirves. Tu papelito escondido en el bolsillo te está diciendo: tú
no sirves. ¿Le encargarías la operación del aneurisma cerebral de tu hijo a un médico que hizo trampa en los exámenes? ¿Te montarías en el avión que va a llevar a Europa a la gente que tú más amas y a ti mismo con un piloto que hizo trampa, que nunca aprendió lo que tenía que aprender, sino que hizo en PowerPoint un diploma y lo imprimió? Miren, les tengo malas noticias. Nadie contrata mediocres. En este momento vamos a empezar a ver por televisión la serie El Aprendiz. Y si ustedes se la ven, van a ver que al final va a quedar el mejor, el que sabe hacer negocios. En la vida de los negocios no hay lástima, no hay pesar, no hay de mi otra oportunidad. Miren, les tengo malas noticias. El único lugar del mundo donde dan 2 y 3 oportunidades se llama colegio. De ahí en adelante, nunca a uno le dan 2 y 3 oportunidades. La mayoría de las veces uno tiene una oportunidad. Si la desperdició, suerte. I'm sorry, lo siento mucho. Y eso que estamos hablando de Colombia. Por lo tanto, vivimos en un mundo y en una sociedad que te dice, haz trampa. Yo, en cambio, te digo, no seas tramposo, sé fiel a ti mismo, sé recto. Tal vez de esa manera te demores más en llegar al éxito, pero cuando llegues al éxito será tu éxito, logrado por ti, tu propio triunfo, logrado por ti, por tu trabajo, y nunca estarás muerto de miedo pensando que algún día se descubrirá que todo fue una mentira, que eres simplemente un globo lleno de aire porque no tienes nada en tu interior. Tercero, nos han enseñado a burlarnos de la gente distinta. Nos han enseñado a burlarnos del niño espiritual, de la niña inocente, del muchachito estudioso, del aplicado, del que hace todas las tareas, del ordenado. Y al revés, nos han enseñado a sentir admiración por la pelada maleva que fuma, toma trago y se ha acostado con medio barrio y está más tocada que el himno nacional. Por el pelado recorrido que se la sabe todas, hijo de madre, que es grandote, acaba ropa y tal, y que él se pasa el colegio por la galleta, y que hijo de madre, yo tomo y yo fumo y yo meto y yo esto. Nos han enseñado eso. Búrlese del que estudia, nerd, bobito, ridículo, zanahorio. Búrlese del espiritual. No, le comió cuento a los curas, le lavaron el cerebro, bobito, estúpido. Búrlese de la niña inocente. Ay, zanahoria, uy, nadie la va a voltear a ver. Adelante la historia, 15 años, van a ser sus jefes, váyanlos conociendo. Porque esos bobitos de los que están riendo son los que van a triunfar. Y usted va a lavar los pisos de ese edificio. Felicitaciones, usted fue un duro cuando tenía 16 años, después es nadie, después no llega a ninguna parte. Vean, pelados, lo siento mucho, pero la vida no termina a los 17 cuando uno está en décimo, la vida termina cuando termina, y de ahí en adelante la vida es para los excelentes, para los que trabajan, para los que tienen grandeza. Usted se burló del bobito espiritual. Ese es el que tiene algo adentro, tiene fuerza interior. Ese es el que no lo quiebran los problemas de la vida. Ese es el que fue a enterrar a su papá y no se quebró, siguió viviendo. Ese es el que se le destrozó la familia y tuvo con qué seguir adelante. Usted, tan hombre y tan berraco, terminó hundido por el problema más pequeño, porque no tiene grandeza espiritual. Usted se burla del estudiosito.
apréndase el rostro, es el que usted va a ver retratado en los periódicos como uno de los grandes dirigentes de este país dentro de unos años. Apréndase el rostro para que cuando llegue ese momento vaya y le recuerde: hey, ¿te acordás de un pendejo que nunca hizo nada en el salón? Soy yo, ¿me dejas limpiarte los carros de la empresa? Y esa niña inocente, esa es la que va a ser feliz en el matrimonio, esa es la que va a construir amores verdaderos. La otra la va a encontrar usted sola, llena de droga, muriéndose de aburrimiento en algún lugar. Escoja. Pero eso depende de la calidad humana que usted quiere tener hoy. Nos han dicho que admiremos unas cosas y que despreciemos otras. Yo les digo todo lo contrario. Admiren a los nerdos, porque esos nerdos les enseñan que un colegio es para estudiar y que lo más grande que puede hacer un ser humano es conocer, y que el cerebro nos lo dieron para descubrir, crear, inventar, investigar. Que lo verdaderamente admirable es un Albert Einstein. Mucho más un Albert Einstein que simplemente un muchacho que hace fondo blanco un sábado o un viernes en una discoteca. Admiren a la persona espiritual, porque cuando pasen los años, lo verdaderamente admirable no es el tipo que tiene el corazón vacío, sino la Teresa de Calcuta que entregó su vida por los demás. Admiren a la persona que se respeta a sí misma y que sabe que su vida, su cuerpo y su ser y su humanidad es para un verdadero amor, para un amor de verdad y no para un amor de comercio, no para ser yo la cosa que todos tocan o que todos poseen, porque esa persona es la que va a ser feliz el día de mañana en un amor verdadero. Elijan a quién admirar. Nos están diciendo que admiremos basura. Yo les en cambio les digo que admiremos el oro verdadero, que es la riqueza. No admiren reyesitos que duran solamente una temporada. Admiren los verdaderos líderes de la humanidad. Cuarto, que ya se me está perdiendo la óptica de lo que llevo. Cuarto, primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo, después de mí el diluvio. Porque, como te dijera, yo tengo derechos. Yo. Nos han enseñado a pensar primero en mí, después en mí, siguiendo en mí. Siempre mi. Y eso se lo enseñan a uno incluso en la casa. Mi hijo, no sea bobo. Cuando yo tenía su edad también era iluso y utópico, pero después maduré y tuve que aprender que esta vida es una selva y que en esta vida uno si se pone de redentor sale crucificado y al que se agacha se le ven las nalgas. Y uno tiene que aprender que la vida es muy complicada y que por lo tanto uno no puede estar pensando en los demás, uno tiene que pensar en uno. Uno de los grandes errores de la sociedad que vivimos es el individualismo en el que estamos caminando. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Pensamos demasiado en nosotros mismos. Pensamos demasiado en qué siento yo, cómo estoy yo, para dónde voy yo, quién me ama a mí, quién se interesa por mí, qué me gusta a mí, qué me agrada a mí. Sí, el yo es muy importante, pero también existen los demás. Es necesario que haya alguien que esté dispuesto a construir no mi mundo, sino nuestro mundo, el mundo de todos, el mundo en el que todos podamos habitar. Un ser humano que no piensa en los demás es un ser humano que está perdiendo la esencia de su humanidad. Y ese individualismo lo estamos empezando a vivir en nuestras propias casas. ¿En cuántas casas la vida es como si fuéramos 4 solteros que viven dentro de un mismo edificio?
cada uno en su habitación, cada uno come a sus horas, cada uno tiene su televisor, cada uno tiene su vida, casi no hablamos, las veces que hablamos la mayoría de las veces es para discutir, nos comunicamos con monosílabos, ¿cómo le fue? Bien, ahí, Amo a mi hermano, mi hermanito, sí, mi hermanito. Lo amo, me preocupo por él, quiero el bien de él, me intereso por él, me intereso por mi papá. Yo que tanto digo, es que a mí no me comprenden. Hago algún esfuerzo por comprender a mi papá, por comprender a mi mamá. Me intereso por mis compañeros. Una de las cosas más lamentables, siempre nos dividimos en grupos, los unos que son los de una manera, los otros, y peleamos entre esos grupos, entre los farachos o no sé cómo se llamen, y los nerdosos y los apestosos y los estirados y los de arriba y los de abajo y las altas y las bajitas. Y terminamos, en vez de unirnos, terminamos separados. En vez de trabajando juntos, terminamos peleando unos con otros, haciéndonos la vida difícil unos a otros. Una de las realidades más tristes de la vida escolar es que muchas veces el mayor problema de uno en el colegio no es ni la materia, ni el profesor, ni el colegio, sino los que tenían que ser mis amigos, que no son mis amigos, que son enemigos potenciales de los que me tengo que proteger. ¿Y todo por qué? Porque primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo, después de mí el diluvio. Porque cada uno está pensando en su conveniencia y se le está olvidando pensar en la conveniencia de todos, en lo que nos hace bien a todos, así eso suponga un sacrificio para mí, pero un sacrificio gozoso y alegre, porque todos vamos a salir ganando. Les han dicho que trabajen primero para ustedes, segundo para ustedes, tercero para ustedes. Yo en cambio les digo, resistan, sean diferentes, trabajen para el bien de todos. Piensen en que existe la realidad de los pobres y de los que sufren, y preocúpense por eso. Que uno de los grandes problemas de Colombia no es que haya pobreza. Uno de los grandes problemas de Colombia es que hay mucho egoísmo y nos importa un soberano pimiento el sufrimiento de los demás. Aprendan a trabajar en grupo. Aprendan a entrar a un grupo en el cual comparten la vida o en el cual aprenden a amar a los demás. Aprendan a caminar juntos, en comunidad, que los seres humanos no nacimos para la soledad, sino para construir familia y para construir fraternidad. Les han dicho, solos, yo les digo, no, acompañados, resistan, sean capaces de ser distintos. Una de las cosas que más me llama la atención hoy en día, de casi todo el mundo, empezando por ustedes los muchachos y las muchachas, pero siguiendo incluso por papás, mamás, profesores, gente común y corriente, una de las cosas que más me llama la atención es la capacidad que tenemos de sacar excusas. Sí, excusas. Llega uno y le llaman la atención y uno empieza, Lo que pasa, a ver, pues sí, aceptado, bien, ok, pero es que entendé, mi papá se separó de mi mamá, yo quedé traumatizado y por eso, no, sí, la embarré, pero entendé, no fui yo solo, estaba también Álvarez, Rodríguez, Cardona y Everaldo. No, sí, la embarré, bien, pero es que tampoco es tan grave. ¿Por qué? Porque es que eso lo hace todo el mundo y yo no sé por qué aquí le dan tanta importancia. ¿Qué? Bien aceptado, la embarré, pero es la primera vez. Yo nunca la había embarrado y no, pues si fuera muchas veces, pero ¿cuál? Y además no pasó nada. ¿Y por qué hacen tanta bulla? Ven, hay excusas para todo.
Hay una canción antigua de Juan Manuel Serrat que se llama Lecciones de Urbanidad y que dice un parrafito lo siguiente: y si usted la caga, haga el favor de engalanar la boñiga, que admirado todo el mundo diga, qué lindo caga el Señor. Y uno, en vez de aceptar desnudamente que se equivocó, se dedica el resto de la vida a adornar la boñiga para que parezca menos fea. No, y miren las excusas como son. Nos fascina la excusa de yo no fui solo. Traducción: si somos varios, las cosas son menos graves. No, las cosas siguen siendo igual de graves, así lo haga todo el salón entero. Me decían el otro día en un colegio que no, es que la estrategia de los muchachos es que cuando hacen algo dicen que fuimos todos, porque si somos todos no nos pueden castigar. Y les decía, pues conmigo eso no les funciona, porque una vez me lo hizo un grado décimo, que como éramos todos no nos podía castigar, los mandé 3 días a todo décimo para la casa, para que vean que sí los puedo castigar. ¿Quieren ser solidarios? Yo les enseño solidaridad. 10 minutos después de salir del salón empezaron, no, pues que yo no fui. Bien, funciona, maravilloso. Pero claro, es la cuestión de no somos machos, pero somos muchos, y entonces nos escondemos en que los demás también lo hicieron. Que los demás sean unos desgraciados no quiere decir que tú puedas hacerlo. Es problema de los demás que sean desgraciados. Tú no vas a ser desgraciado. No saques la disculpa de que es la primera vez. Justamente porque es la primera vez vas a aprender de tus errores. Y ojalá no haya segunda vez. Pero que sea la primera vez no quiere decir que sea menos grave. Y no me saques la disculpa, no me saques la excusa de que eso es normal. Porque vivimos en un país en que es normal matar. Y eso no quiere decir que es bueno matar. Que sea normal y que muchos lo hagan y que muchos lo repitan, no quiere decir que sea correcto. Así que no me vengas con la excusa de que es normal. Y no me saques la disculpa de que sufres mucho, de que en tu casa no hay ventanas, o que tu papá se separó, o que el perro no te ladra, o que el gato te persigue. Todas esas son cosas muy lamentables. Por favor, busca ayuda profesional y terapia psicológica. Pero uno es responsable de sus actos y no puede salir a echarle la culpa al clima, a los demás, al papá, a la mamá. ¿Quieres ser excelente? Renuncia a las excusas. La gente excelente jamás saca excusas. Las excusas no existen. Se pide perdón y se reconoce que uno se equivocó, pero no se pasa uno toda la vida disculpándose. A ver si le dan a uno palmaditas en la espalda y le dicen que el error que uno cometió fue menos grave. Todo lo contrario. Hay veces en la vida en que uno tiene que reconocer, me equivoqué y punto. Y las excusas no existen. Son cosas que usan los mediocres. Yo no soy mediocre. Les han dicho, saquen excusas, que las excusas funcionan. Yo en cambio les digo, nunca digan excusas. Ustedes sean responsables de sus actos. Lo que pase de ahí en adelante no es propio de la calidad humana que tienen ustedes. Pero sobre todo, todo hombre y toda mujer es alguien lleno de fuerza y de capacidades. Todo hombre y toda mujer está lleno de algo grande por dentro, pero tarde o temprano tiene que tomar una decisión: si elige el lado luminoso de la fuerza o si elige el lado oscuro de la fuerza. Para hablarlo en los términos de una película de moda, tarde o temprano vas a tener que tomar esa decisión. Sí, les van a decir que no te resistas. Te van a decir que la mayoría es así. No sea bobo. Te van a decir que una golondrina no hace verano. Te van a decir que por qué tú insistes en ser diferente, si ya los demás se resignaron y ya no quieren ser diferentes. No sea bobo. Todos toman
tome usted también. No sea bobo, todos meten, meta usted también. No sean bobas, todas lo dan por un calao, ustedes también. No sean pendejos, todos entienden que el amor es un problema de agitar catre, agítenlo ustedes también. No sean bobos, todos son mediocres, sean ustedes también mediocres. Nadie cree en nada, ustedes tampoco crean en nada. Nadie tiene valores grandes, ¿para qué los van a tener ustedes? Y yo en cambio les digo, resistan. Resistan con todas las fuerzas de su alma. Resistan, el amor sigue siendo valioso. Resistan, ser hombre, ser mujer sigue siendo algo grande. Resistan, tener valores es lo que hará de ustedes seres humanos únicos en la historia. Resistan, su país los necesita. Resistan, el mundo lo necesita. Resistan, es lo que llevan en su corazón. Resistan, sean diferentes, sean valiosos, sean luminosos, sean grandes, sean bellos, sean personas diferentes, sean personas capaces de llenar este mundo de esperanza. Hay mucha basura, ustedes sean valores, tesoros, oro puro convertido en humanidad. No se arruguen, sean capaces de ser distintos, sean capaces de ser hombres y mujeres auténticos. No se den por vencidos, no se entreguen al lado oscuro de la fuerza. Resistan, resistan, resistan. Muchas gracias.